Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Banco Continental, responde. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga, en Barcos y Rodados, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. Medital, pronta salud. Esta noche, el lunes de Mina. A menos de 3 meses de las internas coloradas, el tira y afloje entre cartistas y disidentes torna el ambiente político al rojo vivo. Y nos preguntamos, ¿de qué manera el internismo y las rencillas de la ANR afectan a la actividad política nacional? Para discutir el tema, los llamados disidentes y oficialistas tienen la palabra. Además, el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva trae nuevamente a discusión los vínculos que tiene el narcotráfico con la política. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de las mafias organizadas en el país? Para analizar la situación nos acompaña el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Alberto Rojas. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Y hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así, aprovechar lo que pasa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, hoy realmente tenemos, como todos los lunes y próximamente en esta semana ya iniciamos nuestro segundo programa acá en Red Guaraní, los días miércoles. Así que vamos a estar juntos y juntas los lunes a las 22 y también ahora desde esta semana los miércoles a las 22 horas con un formato diferente, así es que también los espero este miércoles aquí, como siempre, por Red Guaraní. Ustedes saben que estoy vestida por Tinola Borbón, mi amiga de toda la vida, mi hermana del alma. Acá está, fíjense qué sensacional los detalles de la manga, preciosa, la chaqueta que me hizo Tinola. Ya saben que si quieren consultar con ella, pueden hacerlo al 021 52 50 60, 52 50 60 o en el Facebook Tinola Borbón. Bueno, y como siempre, obviamente peinada y maquillada por las chicas de Joseph. Hoy me maquilló María Eugenia, ahí de Joseph de Mariscal López, en Fernando de la Mora. El imperio de la belleza, sin lugar a dudas. Casa central, ahí en la avenida Fernando de la Mora, cerca de la terminal. Impresionante, digno que se vaya a visitar. Bueno, y cuando hablo de maquillaje, obviamente hablo de Revlon. Revlon nos presenta su colección Ultra HD, la definición de que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. 20 tonos disponibles de alta definición. Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Ahí tenés. Bueno, ahora sí saludo a mi invitado de este primer bloque, el ministro de la Senat, Luis Rojas. Obviamente vamos a iniciar esto hablando sobre la muerte, esta masacre prácticamente que se dio en 4 personas muertas por el narcotráfico nuevamente en nuestro país. Luis Rojas, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Mina, y a las órdenes. Y saludo, como todos los lunes, a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Mina. Un saludo muy grande a nuestro invitado y a la gente que nos está viendo desde sus casas. Quiero agradecer a Segolén by Tinola por este trajecito precioso. Muchísimas gracias a Segolén. Y también quiero agradecer a Joseph por el peinado y los maquillajes de cada lunes. Bueno, vamos a empezar con el material. Este
este informe tiene que ver con la reseña de lo que sucedía la semana pasada con el exdiputado Magdaleno Silva en la zona de Ubillaú. El martes por la mañana fue asesinado el exdiputado Magdaleno Silva junto con su hijo Fernando y otras 2 personas identificadas como Félix e Isaac Peña. Los 4 se encontraban sentados en un banco del parque que está frente al domicilio del exdiputado, en la avenida San Juan y John F. Kennedy de la ciudad de Ubillaú, cuando desconocidos llegaron a bordo de una camioneta blanca y abrieron fuego contra ellos. En el lugar quedaron marcas y casquillos de las balas. El informe forense reveló que el cuerpo sin vida del político presentaba 4 orificios de entrada de balas. Su hijo, 18, Isaac Peña, 14 y Félix, 2. En el suceso también fue herido un periodista de nombre Ángel Gabriel Cabañas, que hoy está hospitalizado. Tras el atentado, los 2 rivales políticos de Magdaleno Silva, el intendente de Ubillaú, Elvio López, y el diputado Alcimio Casco, decidieron abandonar la zona. El asesinato del exdiputado y precandidato a intendente de Ubillaú causó un revuelo incluso en el seno del Partido Colorado. El grupo de senadores disidentes pidió que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, dé un paso al costado. Hace apenas algunos meses, desconocidos habían atentado contra Magdaleno y su hijo, mientras estos se encontraban en la radioemisora de su propiedad. Y el ministro de la Senat reconoció recientemente que el político había manifestado a través de una nota que tenía sospechas de un posible atentado en su contra. Había presentado una nota en la Senat donde denunciaba que era el sujeto de una persecución de estructuras del crimen que querían acabar con su vida, y él se ponía a disposición para ser investigado totalmente en la Senat. Para los investigadores, este atentado tiene todas las características de haber sido perpetrado y financiado por el crimen organizado. Se realizaron varios allanamientos durante el fin de semana. Hasta el momento hay 3 detenidos por el caso. Tras el atentado, la comandancia de la Policía Nacional dispuso el cambio del jefe de la comisaría de Ubillaú y de varios efectivos. Bueno, esto sucedía. ¿A cuánto tiempo, Luis Rojas, ministro, de lo que pasó con el periodista del diario ABC Color, Pablo Medina, más o menos? ¿Hace cuánto? A menos de un año, creo, ¿verdad? Sí, menos de un año, sí, efectivamente. Bueno, ahora, Magdaleno Silva, el exdiputado, actual candidato, ¿estaba sospechado de narcotráfico o no? Porque cuando hablamos de crimen organizado y que esto es un crimen del narcotráfico, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el narcotráfico lo mata a Magdaleno y a las personas que estaban con él en ese momento, digamos? Bueno, Mina, realmente ya ante el pedido de la bicameral de investigación la bicameral de lucha contra el narcotráfico, la Senat había elaborado un informe de los vínculos encontrados en diferentes causas abiertas con orden judicial y bajo dirección fiscal. En una de las causas, creo que en 2 de las causas hemos encontrado vínculos, sin omitir juicios de valor, vínculos telefónicos, llamadas telefónicas que involucraban a Magdaleno Silva con Capilo en uno de los casos. Sí. Y creo que, si más no recuerdo, en esa investigación se hablaba de la ley de extradición y otros términos que me voy a reservar el socializarlos, ¿verdad? Ya que este documento obra en poder de la bicameral y del Ministerio Público. Bueno, pero con lo que vos tenés, con lo que la Senat tiene, digamos, ¿se podría decir que Magdaleno Silva formaba parte del narcotráfico o era un elemento afín en el sentido funcional a los intereses del narcotráfico? Porque son 2 cosas diferentes. Una es ser funcional al narcotráfico, ¿verdad? Y otra es ser narcotraficante. Si vos tuvieras con los elementos que tenés hasta ahora, digamos, yo le tendría que poner a Magdaleno Silva como funcional al narcotráfico, como narcotraficante o como una persona víctima del narcotráfico. No, yo lo definiría en base a la experiencia que tenemos como funcional al narcotráfico, ya que es común esto de que el narcotráfico, cuando ingresa a la estructura política, lo hace
única y exclusivamente para proteger la actividad comercial. Y lo hace no solo con el financiamiento, sino con todo el bagaje que trae encima, y parte de esto es la violencia. Y lo hablábamos antes del programa, Mina, Sí. que el que recibe plata del narcotráfico, directa o indirectamente, se convierte en un esclavo subordinado a la voluntad, a los intereses del narcotráfico. El que es beneficiario y luego traiciona algún pedido del narcotráfico es condenado a muerte. Así Y se en este maneja. caso, ¿qué se especula? ¿Cuál es la hipótesis que se tiene de por qué, digamos, qué fue lo que le enojó, digamos, a algunos jefes del narcotráfico de la zona para acabar con la vida de Magdaleno y 3 personas más? ¿Qué se especula? ¿En qué falló Magdaleno? Lo indiscutible es que el atentado en sí tiene las características propias que actúa el narcotráfico. El actual... La motivación, digamos, ¿cuál sería? Y bueno, obviamente se sospecha, y no quiero entrar a opinar de un trabajo que está haciendo el Ministerio Público, ¿verdad? Pero lo que se maneja es que efectivamente hay una promesa incumplida, y bueno, y el narcotráfico tomó cartas en el ¿Cuál habrá asunto. sido la promesa incumplida? Y no quisiera yo entrar en esos detalles, Mina. Pero tiene elementos, porque cuando pasa esto, te pregunto, si bien el Ministerio Público, obviamente, yo sé que lleva adelante la investigación, pero la Senat, obviamente, aporta sus elementos de investigación también, ¿verdad? Sí. Y la información que mantiene, que tiene a través de sus agentes, de la información que tenga, digamos. Bueno, ¿O solo investiga el Ministerio Público sin la policía y sin los agentes de la Senat? No. Efectivamente, el Ministerio Público tiene el aporte, auxiliares, el digamos, que apoyo son la tanto de la policía. Auxiliar de Justicia, de la Policía Nacional, Sí. y en este caso de la Senat. Lo que sí puedo decir es que para nosotros estamos más que convencidos de que efectivamente una estructura conocida del narcotráfico acabó con la vida de Magdaleno. ¿Ustedes tienen alguna pista de saber cuál es esa estructura? O sea, porque hay varias estructuras, obviamente, ¿verdad? En la zona, ¿quién es el jefe del narcotráfico? ¿O hay 2 bandos? No, hay varios bandos. Hay varios bandos Hay en varios Villalba. bandos, hay estructuras muy fuertes lideradas por extranjeros. Sí. Uno de ellos prófugo, en el caso de Cabeza Branca, y el otro guardando reclusión En Tacumbú. en Tacumbú. Y otros tantos paraguayos ya, como en Vitú. ¿Cuál es ese, Esquivel? Es Cornelio, voy a tratar de referirme al apodo nomás, Mina, ¿verdad? Que efectivamente lidera gran parte de las actividades vinculadas al narcotráfico, subordinados a estos grandes narcotraficantes, ¿verdad? Ahora, ¿y qué tiene que ver el diputado Casco, Alcimio Casco, con esto? Porque en grabaciones que tenemos en Radio 1000, y creo que también lo hizo en otras emisoras anteriormente, Magdaleno había, como también fue a la Senat a hablar contigo y a presentar esta denuncia, lo hizo también a los medios, donde él realmente hablaba más del diputado Alcimio Casco que de Esquivel and Company, digamos. Pero otros me dicen, no, lo que pasa que Casco también forma parte del grupo Esquivel. A ver, ¿dónde entra el actual diputado Casco acá? Bueno, es una pregunta un poco complicada, Mina. Sí, a mí me encanta hacer preguntas complicadas. Yo sé, porque hay todo un proceso investigativo previo. ¿Le están investigando a Casco o no? El Ministerio Público... En relación a este crimen. En relación a este crimen está, primero, tiene los antecedentes de las grabaciones de Magdaleno, él en su radio, acusando directamente. O sea, esto es un dato que no puede quedar sin ser investigado. ¿Verdad? Ahora bien, se tiene, y yo estoy convencido y comparto con el Ministerio Público, se tiene la autoría moral y material de Vitú. Y bueno... o sea, para ustedes la autoría moral y material es de este, ¿cómo se llama? Cornelio Esquivel. Cornelio Esquivel. Cornelio Esquivel. O sea, ¿ustedes creen que este es? ¿Y dónde está ahora Por el los tal indicios, Cornelio él se encuentra Esquivel? prófugo. Pero a partir de la muerte de... A partir de la muerte de Magdaleno se encuentra prófugo. Antes estaba ahí, digamos. Sí, vivía... ¿Y material? ¿A qué se debe que el autor moral es también el autor material? Porque normalmente el narcotráfico no actúa así.
Normalmente tiene Mira, hay sus matones, sus sicarios. Hay particularidades y bueno, ya el Ministerio Público está investigando aparentemente, y este comentario inclusive de los medios, ya no voy a contar nada secreto, se habla de que participó directamente él en el atentado y que eventualmente parece que fue herido inclusive en el enfrentamiento. Pero aquí se ve que él es un jefe, digamos, ¿no? Sí. ¿Y de cuándo los jefes están en los atentados? Así, o esto es usual y normal, que el máximo jefe esté en el atentado. No es usual. No es usual. ¿Y por qué entonces ustedes creen? Porque acá pareciera ser que también, aparte de los problemas de estructuras criminales, había una enemistad manifiesta tan grande con Magdaleno y él que decide, aparentemente, ¿verdad?, según las investigaciones y según lo que ya la propia prensa está diciendo, actuar. ¿Pero en qué se basan para creer que el propio Cornelio estuvo Y aparentemente, me refiero según a los medios, fue visto. Bueno, pero aparte de los medios, porque digamos, a mí me gustaría también tener una visión del sector, digamos, más institucional que los medios, digamos. Vos sos de la Senat, estás en contacto con la policía, con el Ministerio Público, o sea, aparte de que los medios pueden decir cualquier cosa también, digamos, y ha pasado que ha dicho a veces cualquier cosa, efectivamente. Y otras veces no, otras veces partimos de alguna información que ustedes tienen. Te pregunto, ¿esto es un manejo simplemente de los medios o las instituciones pertinentes también tienen elementos? No, manejamos la misma información. El problema, Mina, no es la verdad, el Ministerio Público tendría, en pleno proceso investigativo, no queda muy bien que yo esté adelantando conclusiones y por respeto a la labor propia del Ministerio Público, si bien estamos en permanente comunicación, compartiendo bastante información de inteligencia, creemos que este caso está un 90% resuelto en base a los datos que sí maneja ya el Ministerio Público. Bueno, si está en un 90% resuelto, hay ¿cuántos detenidos hay? Creo que actualmente hay tres detenidos. Sí. 3 detenidos. Estos 3 detenidos, supuestamente, ¿serían los que participaron directamente? Bueno, no manejo esa información. Yo creo que los involucrados directamente... ¿Y en qué sentido está esclarecido? ¿En sentido no, de que se maneja ya quiénes serían los autores morales, los autores materiales, y queda la captura de los mismos, ¿verdad? Acá hay un trabajo que hay que reconocer rápido y eficiente. El Ministerio Público creo que actuó de manera correcta y bueno, y se avanzó muchísimo con esta investigación. Ahora, ¿y por qué están fugados? Por ejemplo, el diputado Alcimio Casco, ¿dónde está? No, me imagino que está en el Parlamento. Yo hablé con él y me dijo que él estaría fuera de combate, o sea, en el sentido que no estaría, digamos, al alcance de todo el mundo, porque él también teme por su vida, ¿verdad? Pero ¿y la policía por lo menos sabe, ustedes, digamos, la Senat sabe dónde está? No. Nosotros... O sea que el Ministerio Público no tomó ninguna medida, no sé si se llama cautelar o cómo se llama, pero digamos, la lógica es, como pasó con el asesinato de Pablo Medina, que por qué al instante, yo le preguntaba, ¿por qué ya no le detienen al sospechoso momentáneamente para que no se les escape, ¿verdad? Yo te pido, mira, le traslade esa pregunta al fiscal interviniente. Realmente poco puedo aportar yo, ¿verdad? No siendo parte directa de esta investigación y no quisiera pecar de imprudente. Ahora, decían, ¿tenés el material de Robert Acevedo, el senador, Jenny? Sí, esto decía el senador Acevedo a Radio 1000. 2 policías condenados por narcotráfico por 450 kilos de cocaína. Sí. Continúan en el cuadro activo, recaudando para la policía. No puede ser. Benito Ataya en Capitambao y Nelson Ramón Sánchez en Pedro Juan Caballero, en la comisaría segunda. No puede ser. Benito Ataya es recaudador en Capitambao. Pero me decís donde opera tranquilamente el narcotráfico con la policía. Este policía que murió en Sao Paulo, imagínate lo que es, Mina. Un policía pedrojuanino sí. va a llevar
marihuana, 600 kilos de marihuana Sí. a Sao Paulo. Sí. Allá es perseguido por la Policía Federal. Sí. Y para no ser capturado, Se tira oye, pues ir la auto. Ah. Y anteayer le enterraron aquí. Anteayer. Están jugando esta gente. Acá el jefe de policía continúa cobrando a los suboficiales para ponerle en puestos claves. Si alguien quiere ir a Chirihuelo, donde hay buena recaudación, tiene que pagarle 5 millones de guaraníes más 1 millón por mes. Y en todos los lugares apetitosos para ellos, ¿verdad? O sea, es una vergüenza, se va a jugar pelota con narcotraficantes. ¿Quién? ¿El comandante? Ahí. Jefe de policía. El jefe, quiero decir. Están jugando esta gente, nena. Acá continúan la gente armada con fusiles por las calles. Bueno, a ver, ¿cómo se explica esto, Luis? A ver, 2 policías con nombre y apellido, digamos, más el comisario, ¿verdad? El jefe de policía de la zona, pero 2 policías con 450 kilos de cocaína, digamos, no, una carguita de una mulita, ¿verdad? Y que sin embargo, digamos, vuelvan otra vez a integrar el cuadro activo de la policía. Bueno, ahí yo creo que esto pasa más por una cuestión legal. Si bien en muchos casos son procesados y son dados de baja, en otros casos salen absueltos y son reintegrados. Entonces, ¿Cómo van a salir absueltos? No, y bueno, Mina, Encontrándole con los 400 kilos de cocaína. ya sería, bueno, meterme en un tema complicado en el sentido que la justicia es totalmente independiente. Bueno, pero escúchame una cosa, si la justicia evidentemente hizo mal su trabajo, ¿verdad? Porque partimos de esa base, ¿o no? Nosotros Luis? partimos, nosotros En este caso, participamos en la captura. vamos a los bifes. En este caso, ¿verdad? De estos policías conocidos y qué sé yo, evidentemente la justicia hizo mal, por eso estaban libres, ¿sí o no? Sí, Hizo mal, ¿verdad? Definitivamente sí. Bueno, ahora, ¿por qué si la justicia hace mal, también la institución policial hace mal? Porque vamos a suponer que la justicia haga mal, porque yo también voy a hacer mal el trabajo. ¿Por qué la policía lo reincorpora y encima lo reincorpora en la zona del narcotráfico? Los pone en ese lugar. O sea, primero, ¿por qué lo reincorpora? Y en segundo lugar, ¿por qué los pone en esa zona? Una excelente pregunta para el comandante de la policía. No, y para el ministro del Interior para el ministro también. del Interior. Ahora bien... Bueno, pero yo te pregunto, si viene una excelente pregunta para el comandante y para el ministro del Interior, que no están acá, le invité también al ministro del Interior, pero hoy no sé qué tenía que hacer Jenny, que no podía venir. El ministro del Interior... Un compromiso asumido con anterioridad. Un compromiso. Bueno, yo espero que sea un compromiso y no que no le hayan dejado venir. Pero de todas maneras, Luis, ¿por qué vos, por ejemplo, como responsable de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Así como a mí se me ocurre saber, che, ¿por qué el ministro y el comandante le pusieron a 2 tipos que estuvieron vinculados con 400 kilos de cocaína en el cuadro activo y en Pedro Juan? Te pregunto, esa misma pregunta, vos no la hacés, o sea, ustedes no actúan coordinadamente entre el Ministerio Público, Ministerio del Interior y la SENAC, por ejemplo, para decir, che, nene, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿a qué se debe? Y que por lo menos te dé una aplicación de decir, bueno, pero no sé, la Corte hizo que le reincorpore, no sé. O sea, yo creo que si no actuamos coordinadamente en algo tan obvio y evidente como esto que dice Robert Acevedo, a mí sinceramente yo no veo que nadie se escandalice por eso. Entonces, obviamente, imagínate vos, los niños de 450 kilos de cocaína, el jefe de policía juega fútbol con los narcotraficantes y le pide plata para construir la comisaría. Y si yo manejo eso, si Robert Acevedo maneja eso, es porque maneja el ministro del Interior, porque manejás vos, porque maneja el presidente de la República, porque maneja el comandante de la policía. Y a ver, ¿por qué estas instituciones? ¿Por qué yo me voy a escandalizar y no ustedes? Te pregunto. Bueno, yo creo que todos nos escandalizamos, Mina, con respecto a el impacto que genera el narcotráfico en los organismos de seguridad, y eso lo hablamos 1000 veces. Así es. No Vos hablabas de un 70 casi por ciento de y no es el primer caso. Ahora, hay casos que se pierden en el montón de los casos. Hay casos, como te dije, donde salieron totalmente absueltos. Bueno, pero yo como policía lo saco. Pero ese es el problema, Mina. Tenés que tener un argumento jurídico para sacarlo. No por la falta de... físico, no sé, por bueno, 450 kilos de cocaína, digamos. O sea, no podés tenerle y ponerlo otra vez encima ahí. Porque aunque sea, tenés pues la posibilidad, vamos a suponer que te veas obligado porque la justicia
fue pagada por el narcotráfico, pero por lo menos no le pongan la misma zona. Bueno, y sí, son criterios a tomar y a tener en cuenta, y te mentiría si te digo, Mina, que no se está trabajando con el Ministerio del Interior en el intercambio de inteligencia. El ministro del Interior fue ministro del Senat. Por eso no y este entiendo. no es un caso nuevo, esto es un caso Claro, ya anterior. exacto. Y hablamos varias veces de los casos que nos preocupaban, ¿verdad? Lo Y mismo bueno, pasa, a ver, cuando vos me decís, Luis, que, ministro, hay un alto grado de infiltración del narcotráfico en los agentes de la Senat, ¿verdad? Me imagino que si vos decís hay casi un 70%, un 60%, un 50%, no importa cuánto digas, dijiste 70, pero puede ser 50 también, sí, puede ¿verdad? ser, sí. No importa el porcentaje. Cuando vos hablas de un porcentaje es porque manejás la información de quiénes podrían ser, ¿verdad? O sea, le tenés enojo a quiénes totalmente, podrían tenemos ser. 3 procesados, tenemos más de 17 investigaciones abiertas, los tengo aislados, entre comillas. No tengo los elementos suficientes para que vayan a la cárcel, obviamente. No en la cárcel, pero Y fuera de la estamos- institución. No es tan fácil, nosotros no tenemos una ley orgánica que me permita No, eso. pero eso es lo primero que tienen que hacer. No, y o sea, estamos con eso, ya hay dos No puede ser proyectos. que le tengan a los infiltrados ahí y resulta que No, mira toda que es la un hecho, burocracia. no, es un hecho punible de tener pruebas, van a la No, cárcel. ya sé, bueno, pero sí, por lo menos, ¿qué posibilidad hay de no involucrarlos, digamos, Y en... pues lo tenemos aislados. Es lo máximo que podemos hacer hasta colectar las evidencias suficientes y hasta que tengamos nuestra ley orgánica que permita aplicar otro tipo de sanciones, ¿verdad? Pero en este caso los policías, lo que dijo Robert, vos lo conocés el caso. Sí, estos que de ese está- caso en particular ya lo habíamos hablado. ¿Y qué opinás vos? Y no, no es el único caso. Yo creo que en el caso de uno de ellos fue absuelto. Entonces ya es una cuestión interna de la estructura policial que no quisiera yo opinar directamente, pero no es el primer caso y creo que es una característica propia del narcotráfico el contaminar Sí, la pero estructura. yo entiendo que ¿verdad? una característica propia del narcotráfico hacerlo. Yo si era narcotraficante iba a hacer exactamente lo mismo, iba a infiltrar, ¿verdad? Sí o sí. Pero también una característica propia de las instituciones tendrían que ser repeler esa infiltración. No, totalmente, totalmente. Tipo, no hacen, pues me dicen totalmente, tenés razón, pero fica preso, ¿verdad? Mira, me cuesta realmente opinar sobre otra institución, ¿verdad?, que tiene sus sistemas propios de vigilancia. Yo no tengo pruebas concretas tampoco para... pero tenemos varios casos en pleno desarrollo donde la corrupción es el elemento común, ¿verdad? Bueno, entonces para vos, lo de Magdaleno Silva es un crimen del narcotráfico. Convencido. ¿Crees que el autor moral y material puede ser Esquivel? ¿Es el mayor sospechado? Es la mayor probabilidad. Lo de Alcimio Casco, el diputado, ¿qué tenés? ¿Crees que está vinculado o no? No manejamos información de él concretamente, salvo las denuncias de Magdaleno. Y las ¿verdad? denuncias de Magdaleno no pueden ser tomadas. No. No pueden Que ser serias. no manejemos casos no significa que no se haya iniciado ningún proceso investigativo, solamente que tenemos que ser prudentes en el momento de afirmar algo. Lo único que hay son las denuncias de Magdaleno. ¿verdad? Ahora, si vos me tuvieras que decir en 3 palabras, ya sé que esto no se resuelve con 3 palabras, ni siquiera con años, pero ¿cuál es la vía, digamos, para acabar con todo esto? Porque murió Pablo Medina, más que rasgarnos la vestidura, nos rascamos, parece la vestidura nomás, ¿verdad? No nos rasgamos siquiera, ¿verdad? Ahora lo matan a un exdiputado, a un candidato, también así, obviamente, le dedicamos 1, 2, 3 programas, digamos, pero a ver, ¿qué hacer Luis, ante esta situación? Acá, Mina, todo pasa primero por el entendimiento del que el narcotráfico es un negocio, Sí. que busca ganar dinero. Ese es el objetivo del narcotráfico. Y, a pesar de lo que digan muchos parlamentarios, ya hemos probado la represión como un libreto impuesto, exclusivamente la represión, no ha tenido logros parciales y te lo dice... Las estadísticas. Las estadísticas, basta analizar y Estas estadísticas que son de la Senat justamente, Sí. que habla de los kilogramos de cocaína, a ver si podemos ver, léeme vos mientras yo muestro... por gobierno. Por gobierno. Acá está
el de gobierno, a ver, léeme, vos tenés ahí la gráfica. ¿Esta cuál es? El de Cuba y ¿El de Cuba? el de González Maqui. González Maqui. El de Nicanor. Este es el de Lugo. El de Lugo Franco, el periodo, y lo que es el gobierno actual. O sea, se supone que en cocaína el gobierno actual incautó más cantidad, por eso ¿verdad? Esto es de cocaína, incautación de cocaína por gobiernos. ¿Esto es? Eso es de marihuana en kilogramos. Ahí ¿Marihuana? se nota Ahí está. ampliamente la diferencia. También acá está, a ver un poco te digo, Cubas Maqui juntos. Sí. Cubas Maqui juntos, Nicanor, Lugo Franco y Horacio Cartes. Sí. En kilogramos de marihuana. Esto es la marihuana incautada. 578 millones de kilos. Bueno, y acá están las destrucciones en hectáreas, porque una cosa es incautar marihuana y otra es destrucción de... Acá está también así mismo, el mismo gobierno, Maqui Cubas, Cubas Maqui, Nicanor, Lugo, Federico Lugo y el caso de... Tienen el récord en este gobierno, en este periodo, Bueno, digamos, ¿verdad? Pero... No, ahí está. Ahí está. Pero, Mina, para nosotros esto no es otra cosa que la confirmación de que la envergadura del problema requiere soluciones inteligentes. Este es el gobierno, le pese a quien le pese, es el gobierno que se ha sentado a desarrollar políticas públicas partiendo de la verdad, del sinceramiento de la realidad nacional. Ahí hablemos de narcopolítica, hablemos de la corrupción, no existió. Es el gobierno que dice, no nos dejemos engañar con las estadísticas, porque esto no refleja que se acabó con la que se acabó o que estamos disminuyendo. No, esta es la confirmación considerablemente de que si queremos un país diferente, pensemos en elementos, en armas o estrategias inteligentes que ¿Y entiendan cuál sería la estrategia inteligente? una ley de extinción de dominio que afecte el centro neurálgico de la estructura criminal. Hay leyes de lavado de dinero, fíjense, creo que hay 1 o 2 condenas máximo. Una ley que ataque el centro neurálgico de la estructura criminal, una ley protegiendo al país de la contaminación del narcotráfico en la política, una ley de financiamiento político, que la desprolijidad del financiamiento político se arregle, sea transparente. Son 2 maneras inteligentes de atacar el problema de fondo. Y te lo dice un gobierno que tiene los récords estadísticos, porque escuché que decía que el narcotráfico, que este gobierno no hizo nada. Y si queremos seguir el cuento, la mentira mundial de hablar de la represión y la estadística, tenemos, pero para hacerle picadillos a cualquiera. Pero somos conscientes de que esto no es otra cosa que la confirmación de que el problema necesita medidas inteligentes, y en eso estamos concentrados. Bueno, se me reba el tiempo, obviamente no podíamos dejar de tocar este caso porque nos preocupa, porque independientemente de que Magdaleno Silva haya sido un tipo probablemente, según se comenta, efectivamente funcional a los intereses del narcotráfico, ¿verdad? De todas maneras es una violencia en plena ciudad. En pleno día, digamos, matan a 4 personas, no solamente a Magdaleno, digo, ahora matan a su hijo. Pero va a seguir ocurriendo y mientras el narcotráfico sea fuerte. Exacto, ¿Y así cómo combatimos al narcotráfico fuerte? Con todas estas incautaciones. Ocasionamos un perjuicio terrible, pero las estructuras criminales pueden estar desde la cárcel operando. Solamente atacando el centro neurálgico. Nosotros no, es Magdaleno, pero puede ser un gobernador, puede ser un senador, puede ser un ciudadano común. El narcotráfico viene con todo el bagaje encima: violencia, corrupción y inestabilidad de la República. Bueno, ministro, te agradezco mucho. Obviamente vamos a seguir hablando del tema. Es un caso todavía no del todo resuelto. Y sobre todo que independientemente a que se resuelva, y ojalá que sí, el caso de Magdaleno Silva, de todas maneras, como dice el ministro, digamos, esto continúa. Y personalmente creo que hasta que las instituciones realmente encargadas de combatirlas, desde el Ejecutivo, ministro del Interior, comandante de la Policía
Senat, Justicia en general, digo, tanto la Fiscalía como la Justicia, no trabajan en coordinación, digamos, y se denuncian mutuamente si realmente hay ineficacia, es difícil. Y como siempre hablábamos con Luis Rojas en otros programas, acá lo que hay que acabar es con el negocio en el sentido siguiente. Hay que hacer una gran campaña e intervención, que sé que en parte lo hace la Senat con escasos recursos lastimosamente, es acabar con el negocio. ¿Qué quiere decir eso? La campaña de prevención para que la gente no demande más cantidad de droga, porque obviamente el día que la gente no quiera consumir, obviamente se acabará el negocio. O sea, tenemos que atacar también, no atacar, sino que combatir el consumo, ¿verdad? Y combatiendo el consumo con campaña de prevención, obviamente también es una forma, sin lugar a dudas, de acabar con el negocio. Pero bueno, sin lugar a dudas también hay que decir que es un problema complejo y que no solamente nosotros, sino que en el mundo ha costado hasta ahora combatirlo. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias. Luego de la pausa estamos con la interna colorada al rojo vivo. Ustedes van a escuchar el informe que nos hizo Jenny, que nos va a ubicar apenas un pequeño pantallazo de cómo está la interna colorada y cómo el conflicto entre los colorados, como siempre ha sucedido, realmente transversalmente, influye en absolutamente todos los sectores, en la justicia, en la gobernabilidad, en todo. En un ratito estamos con los dos bandos del Partido Colorado, los oficialistas y los disidentes, que nunca sé quién lo que es disidente o oficialista porque se me mezclaron todos los tantos, porque después vamos a hablar del tema. Así que en un ratito quédese ahí. Carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes, las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bueno, ahora vos también vas a acompañar, obviamente, a la albirroja a Chile. Envía, atenti, la palabra Copa al 2015 y podés ganarte 10 millones de guaraníes por semana y viajes a la final de la Copa. En Tigo, ya sabes que el centro sos vos. Pausa y volvemos. Casting internet increíble. Atención, estamos buscando un imitador de pavón. ¡Acción! Ok, genial, ahí voy. Corte, no. ¡Ja! El internet de Tigo es increíble. Y 500.000 personas ya disfrutan de internet increíble. Es fácil, simple y conveniente. Solamente tenés que enviar la palabra internet al 456 una sola vez y listo. A partir de ahora tenemos opciones de internet increíble desde 1000 guaraníes por día, con megas extras para navegar donde quieras a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutar de WhatsApp libre para chatear. Y sí, sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. Así que apúrate, porque en Tigo el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. ¡Hola!
vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy lanzamos el proyecto en los colegios departamentales que tienen doble escolaridad. Lo hacemos con 14 colegios departamentales y lo hacemos también acompañado a través de un convenio con la Universidad Nacional de Medicina, que se le va a hacer un control a todos los alumnos que reciben el almuerzo y también se va a tomar como muestras a alumnos que tienen doble escolaridad y que no tienen el almuerzo para poder hacer las comparaciones. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El mejor regalo para mamá es tu compañía del 13 al 17 de mayo. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental, regálale flores con un 20% menos en todas las florerías y llévala a pasear con un 10% menos en todas las estaciones de servicios del país. Solicita ahora tu tarjeta de crédito al 419-6000 o envía tarjeta al 26684 desde tu celular. Banco Continental. Responde. Los talentos juveniles de la expresión cultural para un Lambaré positivo. Lambaré canta, que las voces de los jóvenes cantantes y los artistas lambareños sean reconocidos en el mundo y triunfen con el arte, llevando como embajada a Lambaré. La actualidad de la política, de los deportes, el espectáculo, tecnología. Un resumen que es tratado con seriedad, pero también con un toque de humor y un poco de ironía. Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto, con la conducción de Luis Vareiro. Estreno este martes a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní.
Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, atención, atención, el mejor regalo para mamá, obviamente, es tu compañía, ya sabes, ¿eh? Atenti, porque del 13 al 17 de mayo, con las tarjetas de crédito del Banco Continental, regalale flores, por ejemplo, con un 20% menos en todas las florerías. Y, por ejemplo, puedes llevarle a pasear con un 10% en todas las estaciones de servicio del país. También le cargas un tanque lleno, te vas a darle un paseíto a tu mami. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000 o envía tarjeta al 26684. Tarjeta al 26684 desde tu celular. Bueno, tener pulpa de pesoca, por ejemplo, es irse a entrenar, brazos a la mañana, piernas a la tarde, cosa que yo pulpa de pesoca precisamente no tengo. Pero refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pool, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool naturalmente nuestra. Bueno, encontrás todo lo que necesitas, ya sabes, para la construcción en Mateco Materiales de Construcción. Cemento, varilla, arena, piedra, artículos de ferretería, pintura, alquiler de contenedores y mucho, mucho más. Encontrá todo en un solo lugar. ¿Dónde queda esto? En la avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, anotá si vas a estar en construcción, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizada. Bueno, voy a los invitados de hoy. A mi derecha, que en realidad es a la izquierda de la pantalla, pero a mi derecha se encuentran los oficialistas, los cartistas. Luis Neiting, gobernador de Itaipú, iba a decir. Ese sería buen mejor augurio, que... Buen augurio, sí, buen mucho más negocio. Buen augurio. De Itapúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mina. Un placer estar con usted y un saludo a los panelistas. Gracias por venir. Justo Zacarías, gobernador de Alto Paraná. Justo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Muchas gracias por invitarme a conocer aquí tu nueva casa. Ya estabas extrañando, decía. Ya me estabas por me retaste un poquitito. Yo, no, retarte no, porque no me animo. Pero sí ya... Un reclamo. Un pequeño reclamo para que se me invite un poquito más a compartir aquí con los amigos, con los senadores. Está todo tan divertido que, claro que podemos conversar un poco. Hoy nos vamos a divertir más todavía. Julio Velázquez, senador de la ANR del Grupo Disidente. ¿Qué tal, Julio? Gracias por venir. Hola, Mina. Un gusto saludarte a vos, a los compañeros correligionarios del panel y a la gran audiencia. Senador Enrique Baqueta, de la ANR, obviamente, también del Grupo Disidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Enrique? Bien, Mina. Gracias por la invitación. Saludo a los gobernadores y a mi compañero Julio Velázquez. Bueno, los oficialistas, Honor Colorado, y con Aliana para candidato a la Junta, y los disidentes con Marito Abdo para la presidencia de la Junta, Colorado, Añé, Tete. ¿Está bien? Colorados, o Colorados. Colorado, Añé, Tete. Colorado, Añé, Tete. Bueno, acaba de ir Luis Rojas, entonces no quiero cortar totalmente. Dentro de esta interna colorada, digamos, el tema de la narcopolítica, digamos, es un tema que cada uno de ustedes toca. ¿Tienen en sus filas a personas funcionales al narcotráfico? ¿Tienen en sus listas, en su grupo, a gente que, tanto en ese informe que había dado la Senat a través de senadores, que se hizo público, así que todos conocemos, digamos, se hablaban de algunos diputados, de diferentes personajes, digamos, que hoy ¿dónde están ellos? A ver, Magdaleno Silva, por ejemplo, era candidato del grupo de Marito y hoy me dice Luis Rojas que él era funcionario del narcotráfico, o sea que actuaba, digamos, para llevar adelante los intereses del narcotráfico. A ver, ¿cómo se explica que después de Pablo Medina, que dijimos todos de que se iba a cuidar lo de la narcopolítica, primero les toca a ustedes, pero obviamente, lastimosamente, a todos les toca ir repartiendo. A ver, ¿cómo se explica que ustedes tengan a personas
vinculadas al narcotráfico, aunque no sean de por sí narcotraficantes o no sepamos si lo son, o en algunos casos sabemos que no, pero sin embargo son candidatos o están en el equipo. Con respecto al caso de Magdaleno, sí. El mismo Rojas nos había comentado a nosotros en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de que presumiblemente podría estar, de que habría alguna grabación, pero que no tenía en su poder. Y nosotros le preguntamos, ¿está o no está vinculado? Y realmente no, si vos le querés probar, algo es imposible de probarle, porque no tiene ningún tipo de prueba. Entonces, ese punto de vista, si vos no tenés prueba contra una persona, entonces no está relacionada con el narcotráfico, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Entonces, desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico y también de la Senat, ¿verdad? Porque él vino y nos dijo, de refilón, nosotros entendemos y creemos de que podría ser, esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, entonces, medio difícil es que vos le tengas que a una persona tildar de narcopolítico por una situación como esa, ¿verdad? O sea, esa es la situación. ¿Quieres agregar algo? Mira, yo creo que estamos en una situación, para mí, preocupante. Para mí, preocupante. En primer lugar, el papel de la Senat, y lastimosamente un papel que le cupo jugar al Senado, de ser un poco la caja de resonancia de una situación que se dio. Resulta que sé que la Senat no se animó a ir a hacer las denuncias responsablemente a ningún órgano investigativo. No se fue él a decir, estos son personas que están en la actividad política y que nosotros creemos de que están vinculados al narcotráfico y que queremos su investigación. No lo hizo, ni a pesar de tener grabaciones, tener cuestiones. Tengo entendido, Enrique, que convocado por el presidente de la República, le pide el presidente a un grupo de senadores a plantear una denuncia ante esa situación que se dio con Medina. Y yo creo, Mina, de que acá se están trastocando los roles. ¿Podemos nosotros, partido político, impedir que un correligionario no imputado, no procesado, ni investigado, evitar una candidatura? Resulta ser que ahora, según el criterio de la Senat, los movimientos, inclusive no solo el partido, tiene que poner tribunales de investigación si al quien le vas a inscribir está investigado o está procesado por algún tráfico de ilícito. Yo creo que el papel, eso lo tiene la Senat como organismo de investigación y control del narcotráfico, la Fiscalía, acá hay Fiscalía Antinarcotráfico. Yo no quiero sacar la responsabilidad a nadie. Entonces yo creo, y le escuché de vuelta a decirle a Rojas, de que con la ley de extinción de dominio y con la ley de financiación política va a tener las herramientas para combatir semejante mentira. Hoy la ley, yo estoy estudiando esta situación, Mina, y hay varias leyes. La ley 4575, que establece procedimiento especial para aplicación de orden posterior y de orden autónoma de comiso. Ya le da las herramientas a la Senat, porque la extinción de dominio es tratar de hacer presa, por darle un término, sobre los bienes del narcotraficante. La ley 1324, creo que, otra de la ley estupefaciente, que es del 88, le permite al juez dictar y sacar todos los bienes de los narcotraficantes. Sí, pero no puede disponer. Se puede sacar, pero no disponer, no, entonces, tiene que guardar. Ese es el problema. Una vez terminado el juicio, vos podés disponer. Pero por eso se necesita, lo mismo, de todas maneras, una ley, digamos. Y lo mismo que la financiación política. Hoy él te admitió 70% de sus infiltrados. Escuché que le requeriste muchísimo. ¿Qué hace la policía para renovar sus cuadros? O como mínimo para sacarle a lo que está dos policías que estaban involucrados y que fueron encontrados con 2 kilos. 450 kilos. Hoy están trabajando en la policía. No, y ahí en la zona. Entonces yo creo, Mina, que acá, evidentemente que este es un tema complejo que tiene que involucrar a todas las entidades o a todas las instituciones, pero yo creo que el gran déficit. Y acá, de Vargas,
fue fiscal antinarcótico, fue director de la Senat. Todo el equipo de la Senat hoy maneja la seguridad de la República. Y este tema vino al tapete cuando murió Medina nada más. O este tema vino al tapete ahora se vuelve a discutir por el tema Magdaleno. No, es porque es una iniciativa del Ministerio del Interior o de la Senat. Ahora, y ustedes, en el equipo de ustedes, ¿toman alguna medida, digamos, porque una cuestión es la cuestión jurídica, pero la decisión política, vos no necesitas de la imputación jurídica? Yo entiendo que muchas veces no se puede probar, digamos, que un determinado personaje sea funcional al narcotráfico. Pero cuando se tiene tales y tales elementos, que de todas maneras muchas veces no sirven de prueba para imputar, ¿verdad? Pero sí para sospechar, ¿por qué se le tiene en el equipo, le digo a ellos, con el tema Magdaleno y otros que tiene, y a ustedes también? Hay personas sospechadas, digamos, en el sentido de Cristina Villalba, de Clesis, Casco, gente que digamos que está en la sospecha de ser funcional o ser narcotraficante, etcétera. ¿Por qué les tienen en el equipo, digamos? Es cierto que si está imputado, si no está imputado, vos no le podés decir no te vas a candidatar, pero por lo menos que tu movimiento, que se candidate sola o solo, pero ¿por qué los movimientos van a avalar estas personas? ¿Por qué no le pueden decir, mira compañero, mejor por vos mismo, hacete a un lado, porque si te expones tanto con una candidatura peor para vos, ¿verdad? Y esclarecer primero. ¿Por qué no actúan así? Sinceramente, porque la plata del narcotráfico obviamente también da gusto, porque los narcotraficantes dan plata sin tanto problema, digamos, porque lo ganan también sin tanto problema. Pero ¿por qué le tienen ustedes? ¿Por qué ustedes no tienen una posición como partido y como movimiento? Y no solo ustedes, estoy hablando de los liberales también, ¿verdad? Una posición de decir, no, ¿sabes qué, compañerito? Discúlpame, no vas a ser candidato a nuestro movimiento. Andá a ser candidato narco-I, qué sé yo, no sé, del movimiento narco-I, pero no, ¿por qué de Honor Colorado? ¿Por qué de Colorado? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que existen muchos valores subjetivos que podemos utilizar para analizar candidaturas, no solamente el narcotráfico. Sí. Hay otros crímenes, hay otras situaciones que te generan valores subjetivos, donde puede entrar en el análisis individual de los líderes, de los movimientos, de los grupos, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo. Yo creo que uno procura ser lo más objetivo posible al momento de definir candidatura y autorizar candidatura por sus equipos y sus movimientos. Y si uno va a ser lo más objetivo posible, yo creo que más o menos lo dijo Enrique y lo dijo también Julio, partimos de la presunción de la inocencia. No, pero políticamente pues una presunción de la culpabilidad. No, pero por eso vamos a tener elementos, se puede hacer vamos eso. A tener elementos subjetivos, va a tener algunos más graves, va a tener situaciones más graves, tipo la de Magdaleno. Grave, gravísima, llegó a matanzas. Sí. Grave, gravísima a la máxima potencia. Después va a tener algunas sospechas, después va a tener chismes, después va a tener suposiciones. ¿Y dónde vas a llegar? ¿Cómo vas a hacer? No, pero por ejemplo, es muy difícil. Caso Magdaleno, caso Casco, caso así, o sea, la Senat en realidad tiene elementos. Yo no le puedo inculpar a nadie. Pero no puede inculparle, pero si la Senat es una institución. No creo que el líder del movimiento también pueda inculparle a nadie gratuitamente. No vamos a acabar la relación del narcotráfico con la política. Se puede acabar. Con este criterio, si no se toman medidas políticas, y ahí estoy en desacuerdo. Y ahí estoy en desacuerdo con Julio. Ley de financiamiento político, leyes más duras contra el lavado de dinero, que se den elementos al Estado paraguayo, a la justicia paraguaya, de tal forma que esos elementos hagan que la circulación y la penetración de esa fuerza sea mucho menor. Estoy de acuerdo, pero la decisión política es de ustedes, gente. No, la decisión política yo siempre digo, o sea, que la justicia, por ejemplo, le haya liberado a Lino Oviedo, no le haya juzgado a Stroessner, no significa que yo, si me considero demócrata, tenga que hacer una alianza política con ellos, porque la justicia no le imputó ni le encontró culpable a ninguno de los dos de ningún asesinato. Eso es una hipocresía. Es una hipocresía porque nosotros mismos decimos que la justicia no funciona y resulta que, sin embargo, cuando nos conviene ponemos como pretexto para tomar decisiones correctas, pero no está pues imputado, no está pues condenado. No, o sea, la decisión política es independiente a las decisiones jurídicas de las cuales nosotros mismos estamos criticando y por eso queremos cambiar ustedes quieren cambiar a los miembros de la Corte. Parten de la base que la justicia no funciona, entonces por lo menos funcionan ustedes políticamente.
O sea, de verdad para mí no hay, sinceramente les digo, pretexto de ninguno de los dos grupos, y también del PLRA, ¿verdad?, de que ustedes tienen gente sospechada. Aunque sea como una política preventiva, tienen que hablar ustedes con estos correligionarios y por lo menos no asumir ustedes la responsabilidad como movimientos que dicen combatir al narcotráfico. Porque no es igual cualquier crimen que el crimen organizado. No es igual, o sea, hay corruptos en todos lados, ¿verdad? Pero eso sinceramente es un crimen menor al lado de lo que significa para un país que el narcotráfico se apodere de las instituciones políticas, sean Senado, diputado, justicia, etc. En serio, gente, yo creo que de verdad todos ustedes están aplazados en eso. Les digo así, sinceramente, hasta con afecto les digo, están aplazados. Ambos movimientos tienen gente que ustedes tendrían que pedirle, da un paso costado por un tiempo hasta que se te investigue. Nosotros hicimos eso, con Declesis. ¿Ustedes hicieron con quién? Con Declesis. Ah, a ver. Y Declesis vino a nuestro movimiento. Sí. Y nosotros le pedimos que él no... O sea, si quiere acompañarnos, que nos acompañe, pero que él no se iba a subir en el escenario y que, bueno, entienda de que nosotros tenemos una política. Ah, ya hicieron con alguien. Nosotros hicimos con Declesis, por eso Declesis volvió otra vez al oficialismo. A ver, ¿y ustedes lo aceptaron? No, el tema es demasiado complejo. Sí, es complejo. Es demasiado complejo y no vamos a presentarnos como los santos al respecto ahora, pero es difícil tomar decisiones de ese aspecto. Tomar decisiones, juzgarle a la gente, ¿verdad? No es fácil. Siempre nos va a admitir la presunción de la inocencia, entonces se puede usar eso también para gente inocente y no somos nosotros los que le vamos a condenar ni a decir fulano. No a condenar, pero vos elegís tus amistades, ¿verdad? Claro, no, categórico. Bueno, vos elegís tus amores y vos elegís también tus compañeros de lucha, entonces claro, vos también podés decir, ¿sabes qué? De verdad no nos interesa que estés en el equipo. Se puede decir eso y explicarle por qué. No te conviene ni a vos porque estás siendo sospechado, no nos conviene a nosotros. Y si se enoja, ¿qué importa? Lo único que falta es que estemos, digamos, a expensas del enojo de alguien que encima está sospechado de algo que es terrible para este país. El terrorismo, tanto político como el terrorismo del crimen organizado, es terrible para este país. No vamos a poder tomar un café en un lugar porque en cualquier momento va a explotar una bomba, van a volar un avión como hizo Pablo Escobar, ¿verdad? Y ahí se puede ir tu hijo, me puedo ir yo, se puede ir mi nieta en ese avión, ¿verdad? Entonces, si gente de verdad, yo creo que no tenemos conciencia, porque como nos gusta recibir la plata, y yo entiendo eso, en las campañas se necesita plata, y son los que más plata ponen. Yo no creo para evitar el tema de la plata no tenemos cuestiones objetivas, ley de financiamiento político, no pasa por recibir leyes más duras contra la lavado de dinero. Entonces? ¿Por qué no vamos a cuestiones objetivas? Las subjetividades son muy difíciles. Bueno, pero tienen elementos. Ahí ustedes están en el gobierno, muchachos. O sea que pues, si a mí Luis Rojas me cuenta en privado un montón de cosas, a ustedes también les cuenta. Entonces ustedes, con tener la grabación de fulano, de mengano y sultano, ¿verdad? Tienen que decir, no, la verdad que esta chica o este chico... Mejor lo dejamos Te pregunto yo algo. ¿Y por qué la Fiscalía no hace nada? Y no sé, pero hagan ustedes. ¿Por qué la Fiscalía? No, espera un poco. Nosotros hicimos... yo le voy a decir una cosa, mira. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, cuando surge todo este tema... Hicieron una parte de lo que tenían que hacer, pero falta esta otra parte. El presidente dice, hay una cantidad de pruebas contra los diputados. Así mismo. Así, presidente, sí. Hay muchas pruebas. Perfecto. Y Rojas tiene todas las pruebas. Entonces, yo le convoco a Rojas en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Rojas viene con esto que Yucio anuncia en el Senado, en el Pleno del Senado. Ahora bien, ¿qué hizo la Fiscalía con respecto a eso que nosotros le remitimos? Yo quiero saber. Hasta ahora no hay absolutamente nada. Yo no conozco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos elementos que nos dio Rojas, presumiblemente no son suficientes para que se pueda empezar un proceso contra estas personas. Entonces, objetivamente tenemos que hablar objetivamente de muchas cosas, ¿verdad? Sí, categórico. O sea, acá la responsabilidad empieza por la Fiscalía, bueno, ¿cierto? Pero no es fácil manejar este tema. ¿Cierto? Y además se está empezando a manejar de una manera muy alegre. Entonces, yo mañana voy a decir,
justo está metido con tal cosa, Naitin tal cosa, y entonces ya empiezan a salir todo en el diario, todo el mundo está metido con el narcotráfico, todo, así se está manejando. Pero yo estoy de acuerdo en que puede manejarse así. Por eso que es peligroso el tema también de la extinción de dominio en este país. Si nos vamos a manejar de la forma que nos estamos manejando, ya es peligroso que un fiscal agarre y diga, de ahora más, justo está vinculado con el narcotráfico, yo quiero que justo pierda la administración de sus bienes porque le vamos a iniciar una investigación con respecto al tema y se inicia una investigación. Se puede utilizar políticamente. Se puede utilizar políticamente como un instrumento de extorsión también cuando vos no pensás de la misma manera de lo que están hoy en el gobierno. Eso es así, eso es así, se presta también a eso es cierto. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y luego entramos a la otra parte. A ver, la Corte, el presidente rechazó a Linneo y Fran. A ver cómo se va a resolver esto dentro de esta interna colorada. Ustedes no hablan, no se ponen de acuerdo, van a ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. El jurado de enjuiciamiento se le destituye a González Daer, es nombrado Enrique. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, esta interna en síntesis está permeando diferentes instituciones. O sea, la interna está llevando a diferentes ámbitos, ¿verdad? A Magdaleno Silva, porque también dicen que también si hubiera sido de los narcotraficantes oficialistas no le hubiera pasado, pero es de los narcotraficantes disidentes, entonces sí le pasa. No, yo te estoy diciendo lo que se dice, ¿verdad? El tema de González Daer, como es ahora del otro lado, entonces los disidentes no le quieren y ustedes, como Linneo y Fran fue elegido por la mayoría de los disidentes, entonces el oficialismo le veta, o sea, digo, está permeando todo en síntesis, pero luego de la pausa me dicen, a ver, ¿es así? ¿Permea? No, es pura casualidad. Atención, con Pharmacenter mañana 12 de mayo, cuidamos junto a mamá con el 30% de descuento de ahorro en las compras con tarjetas de crédito Itaú, en todo, 30%. Mañana 12 de mayo, ¿es mañana? ¿Sí? Ah, yo pensé que hoy era 12, pero no entendía. Bueno, no te puedes perder, apurate y tenés 3 cuotas sin intereses por compras a partir de 200.000 guaraníes. Pharmacenter te espera mañana en cualquiera de sus sucursales en todo el país y puedes hacer tu pedido también, obviamente, a través del delivery 438-8000, 021-438-8000 o al asterisco 4388 desde tu celular. Y te lo llevan a tu casa, a tu oficina. Así que 30% aprovecha para los regalos de mamá. Bueno, llegó al Paraguay Samsung Galaxy S6 y S6 Edge, inspirado por la técnica artesanal del soplado de cristal y la orfebrería. Imagínense, todo un trabajo. El Samsung Galaxy S6 y S6 Edge representan una fusión única de metal y vidrio. El resultado es un smartphone con diseño único, curvas elegantes y superficie de cristal. Además, tanto la cámara delantera como la trasera cuentan con una mayor resolución, y también con una velocidad, una carga mucho más rápida. Adquirí tu S6 y S6 Edge en tu operadora de elección o locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S6, ya sabes, next is now. Bueno, ahora sí, pausa y enseguida nos dicen, a ver, cómo van a resolver todo esto que está permeando la interna colorada luego de la pausa. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.
El mejor regalo para mamá es tu compañía del 13 al 17 de mayo. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental, regálale flores con un 20% menos en todas las florerías y llévala a pasear con un 10% menos en todas las estaciones de servicios del país. Solicita ahora tu tarjeta de crédito al 419-6000 o envía tarjeta al 26684 desde tu celular. Banco Continental. Responde. Estamos muy contentos de la iniciativa de la Gobernación que quiere hacer una central trilingüe. Nosotros tenemos una especie de convenio donde ellos acceden a las plataformas para 17 escuelas, con ellos lo que ellos eligieron 17 escuelas públicas que van a tener la posibilidad de acceder a estas plataformas para aprender el idioma inglés. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Jasmine. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Quiero rendir un homenaje a todas las madres y en especial a las lambareñas que sueñan y se sacrifican por un futuro positivo para sus hijos. En el mes de la patria y las madres, agradezcamos a Dios por tener la bendición de sentir el abrazo y el cariño de nuestras madres y por aquellas que ya no están y desde el cielo nos iluminan. Felicidades, mamá. La actualidad de la política, de los deportes, el espectáculo, tecnología. Un resumen que es tratado con seriedad, pero también con un toque de humor y un poco de ironía. Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto, con la conducción de Luis Vareiro. Estreno este martes a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención, este crédito para la vivienda, el sueño de la casa propia, cooperativa universitaria, te hace posible. Ahora tenés la oportunidad de lograr el sueño con, atención, una tasa del 7.5% y 9.5% con, obviamente, AFD. La más baja del sistema y a 20 años de plazo, así que te da una cuota relativamente accesible. Para más informes, comunicate al 61 70 000 o al 0800 11 4100. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Aprovechá porque realmente es el crédito más barato que yo vi en la historia del Paraguay para la vivienda. Si te quedaste sin energía, Recuperal, ya sabes, es la solución. Ahora para la campaña, muchachos, tomen Recuperal, de verdad. Les recomiendo porque es fabuloso, pregúntenle a su médico. Cuando sientas que la energía y la fuerza te abandonan, toma un Recuperal y energizate. Recuperal para recuperarse del agotamiento físico y mental, mucha más energía. En su presentación de 30 cápsulas blandas. Recuperal calidad FAPASA, líder en certificación internacional de venta libre en farmacias y obviamente cualquier duda consulta a su médico. Bueno, también para las campañas que se vienen, RECA, porque ya sabes que RECA encontrás todo para tu empresa, para tus campañas electorales. Merchandising, regalos empresariales, uniformes. Padre Cardoso, 704 esquina Teniente Ruiz. Teléfono 021-226-712, www.reca.com.pi. Jenny, a ver, ¿qué tenemos sobre la interna colorada? En este pequeño informe, la reseña de los últimos acontecimientos de estos meses. La campaña por la presidencia de la ANR está cada vez más candente. Una muestra de ello es el discurso de los candidatos. Y no venimos con el chantaje, no venimos con la extorsión a nuestros correligionarios. Este es el proyecto, mi querido correligionado, para la gente, no para solamente un grupo de parlamentarios. Y yo hoy le digo desde aquí de Lucas a todos estos diputados genuflexos, a todos estos diputados serviles, a todos estos diputados que a mí me decían en el plantaje en Amarito y que hoy están subordinados y que están subordinando al partido, que los buitres de la política son ellos porque se cobran un salario de 30 millones al mes más del bolsillo de Horacio Cartes y así ellos son leales gracias a la plata que se le da, son asalariados de Horacio Cartes y dejaron de ser dirigentes del Partido Colorado, gente. Nosotros de este proyecto creemos que están equivocados y muy equivocados los amigos que hoy están en la vereda de frente y que ayer nomás estaban acá con nosotros, querían estar en este mismo lugar y acompañaban y felicitaban y aplaudían la gestión de este gobierno, pero lastimosamente hoy a misiones personales o de algún pequeño grupo les llevó a tomar esta decisión, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Y le digo que busquen de arriba y abajo todo lo que quieran en la empresa que yo fundé y que yo renuncié para ser senador hace mucho tiempo, que busquen arriba abajo, pero que busquen también la empresa del presidente de la República. Vamos a ver cuánto tabaco se importa y cuánto tabaco se queda acá en el Paraguay y cuánto tabaco aprendieron a nadar y cruzar a Brasil. Que busquen también eso, lo que quieren desarrollar y hablar con la. Las fricciones y el internismo entre colorados inciden fuertemente en la actividad política. Esto empezó a tener consecuencias para el Poder Ejecutivo. Recordemos que en marzo pasado la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó un veto parcial de Cartes a un proyecto de ley de confirmación de magistrados. Además, con el voto de los colorados disidentes se envió al archivo el proyecto de ley de seguridad a inversiones, una de las leyes claves del gobierno en materia económica. Y no olvidemos que la situación en el Congreso ha facilitado la interpelación a algunos ministros del gabinete, como el caso de Fabricio Caligaris, por haber permitido la transmisión en la TV pública de la campaña del candidato oficialista a la Junta de Gobierno. No obstante, la grieta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo quedaría evidenciada durante la sesión en la que la Cámara Alta eligió por mayoría a Linneo Insfrán como ministro de la Corte. Pero el presidente Cartes tardó menos de lo esperado para vetar la designación del candidato propuesto por el Senado. Que hagan las cosas como la Constitución dice, que se pongan de acuerdo y que de una vez por todas no prime el interés de un grupo particular por sobre todo nosotros. Este comunicado se dio minutos después que se conocía el asesinato de Magdaleno Silva, exdiputado y candidato a intendente de Villaú por el movimiento de Mario Abdo Benítez. Ante este suceso, senadores del G15 exigían la renuncia del ministro del Interior. Nosotros hace mucho tiempo hemos perdido la confianza en el ministro del Interior.
y, repito sus palabras, ha pedido paciencia y esperanza, pues se ha acabado la paciencia del pueblo paraguayo, con su falta de firmeza en la actuación y al mismo tiempo con su incompetencia en administrar la seguridad ciudadana. El pase de factura entre disidentes y oficialistas está a la orden del día. Hace unas semanas el senador cartista Óscar González Daer fue removido de su cargo como representante de la Cámara Alta ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y en su lugar fue designado el senador Enrique Baqueta. Por este hecho, González Daer presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La lucha de poderes entre cartistas y disidentes está caldeando el ambiente político a menos de 3 meses de las internas. Al final de esta contienda tendremos vencedores y vencidos, pero lo cierto y lo concreto es que el más dañado y perjudicado será el propio Partido Colorado. Bueno, a ver, primero, ¿qué dicen ustedes por parte, digamos, de la disidencia que lo sacan a González Daer y va en su reemplazo Baqueta? Y después, ¿qué dicen ustedes? Que habiendo tenido 34 votos Linneo Infran, pasado por el Consejo de la Magistratura, el mayor puntaje, sin embargo el presidente veta porque ustedes, digamos, según Sergio Godoy, no hablaron, no le dieron participación, etcétera, etcétera. Vamos primero por el Consejo, el jurado de enjuiciamiento. Sí, nosotros los dos, Mina, fuimos diputados, ¿verdad? Sí. Y sabemos muy bien cuáles son los procedimientos. Y acá se avasalló totalmente lo que hay que hacer en el sentido de que una persona tiene que ser removida por un juicio y sin embargo ellos usaron una mayoría coyuntural. Pero quiero separar bien también, ya que tocaste el calor de las internas coloradas. Una cosa es lo que pasa aquí en la capital, lo que está pasando justamente en ámbitos específicos como el Poder Legislativo. Sin embargo, en el resto del país, nosotros en el interior, todo sigue igual, estamos trabajando y nos sentimos esa fuerza que dicen aquí de las internas. Nosotros estamos trabajando prácticamente solos, no tenemos ninguna oposición y yo creo que este tema va a ir terminando y sí llama la atención de que se exacerben los ánimos, esas acusaciones muy fuertes de genuflexos, acusar por ejemplo a diputados, siendo que en 2 meses vamos a tener que estar todos juntos otra vez, ¿verdad? Por suerte nos dijo que nosotros los gobernadores éramos genuflexos y acusaciones muy fuertes de que cobran 30 millones de guaraní. Eso y estamos riéndonos porque no tocó esa época a nosotros, porque es fácil decir, ¿verdad? Pero siempre se dice, pero que demuestre con pruebas si es cierto, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos preocupa cómo se va a ir manejando después, el después es lo preocupante, Mina. Pero entendemos que lo que aconteció con González Daer no debería pasar porque cuando haya otra mayoría va a ocurrir lo mismo, le va a tocar a otro y la imagen que proyectamos al exterior del país es lamentable. Justamente se hizo un gran esfuerzo, siempre se nos calificó al Paraguay como un país bananero, empezamos a ponernos serios, a trabajar, a vender una imagen, los empresarios están viniendo al exterior, están apostando a nuestro país y nosotros estamos dando esa imagen que realmente nos preocupa. ¿Se avasalló? Bueno, primero te voy a decir ¿por una mayoría coyuntural? Primero te voy a decir que me disculpen lo que le voy a decir a los dos, que hoy son gobernadores, que eran diputados, son dos incoherentes, porque ellos tomaron la misma determinación en el periodo pasado siendo diputados, porque le destituyeron del cargo a López Chávez y lo pusieron a Jorge Ábalos Mariño en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y que eso fue discutido en la justicia ordinaria. A los 11. O sea, primero vamos a hablar de jurado, pero fueron mucho más allá, porque ellos sí transgredieron la Constitución, porque también le quitaron a Musi, que no podían quitarle, porque la Constitución sí habla de tiempo y habla del Consejo de la Magistratura. Por eso que Musi tuvo que volver al Consejo de la Magistratura. En cambio... O sea, el jurado de enjuiciamiento tiene un tratamiento diferente al jurado de enjuiciamiento. Totalmente diferente. Y ellos le sacaron la Constitución le remite a la ley del jurado. Y la ley del jurado habla de cómo se tiene que conformar el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y en ese tema nos habla claramente a nosotros de que nosotros somos electos y nosotros tenemos que designarle a una persona. Y nosotros no hemos establecido el tiempo de la designación. Y como no se ha establecido el tiempo de la designación, nosotros hemos decidido en Bancada Colorada que queríamos destituirle a González Daer
por una cantidad de situaciones que se estaban viviendo en el jurado de enjuiciamiento magistrado. Le ha mandado a Las Vegas a personas que no tienen nada que ver con un viático de 30 millones de guaraníes. Le extorsiona y le presiona a todos los magistrados de hoy por haber. Estaba haciendo una escabechina ahí en el jurado de enjuiciamiento magistrado. Entonces nosotros hemos tomado la determinación de llevar adelante la sustitución de González Daer. A ver, ¿ustedes hicieron lo mismo que están criticando o no cuando eran diputados, cierto? Hubo ese caso de destitución. ¿Hicieron o no hicieron? Yo le pregunto, ¿hicieron o no hicieron? Bueno, no más palabras, señor juez. No, ahora, pero también Enrique aclaró que... O sea, lo estoy diciendo, son unos incoherentes, los dos. Luis Knighting, una vergüenza. Por favor, hermano. Ahora nos enteramos que no hay tiempo de mandato. Claro. Entonces, hay tiempo de mandato del jurado de enjuiciamiento igualito que el Consejo, igual que el Consejo de la Magistratura. Claro. Acá hay una situación bastante interesante y diferente, ¿verdad? Acá hay una situación diferente. ¿Cuál es la cosa diferente? Contame cuál es lo diferente. No, yo te voy a explicar. Que vos ahora sos gobernador y antes era diputado, vos no hiciste el tema. Contame cuál es el tema. Y la Fiscalía General, le dio... Sinceramente, es un programa de chistes, le cuento. De ahora en más, ¿verdad? Mina y para más, la Fiscalía General con respecto al jurado de enjuiciamiento quitó un dictamen diciendo que ellos hicieron bien, pero ellos dicen que hicieron mal. Porque ahora están en el otro lado de la vereda y ahora vienen a cumplir instrucción del señor presidente de la República, que no, hay que cambiarle a que está de nuevo. No. Tanto es dudosa la actuación que tuvieron que la Corte Suprema admitió la acción de inconstitucionalidad. Bueno, pero también era dudoso lo que hicieron ustedes antes, entonces. Y fenómeno, para eso hay un referee que discute, que es la justicia y que dirima la justicia. Lo que no es dudoso. Bueno, pero ustedes no tienen por qué sorprenderle que hayan hecho esto. Fenómeno. Está la famosa, aplicado en la famosa artículo 23 votos en Cámara de Senadores y a veces se aplica 41 utilizamos la ley, disculpame, justo, usamos la ley, disculpame, usamos la ley de 23 votos en Cámara de Senadores porque se picharon o no estuvieron de acuerdo con el veto del presidente de la República, que sí es demasiado claro. Nosotros quitamos antes, primero nosotros tomamos antes. En todo caso se pichó el presidente Carter, nosotros quitamos antes. Ya sabían perfectamente bien. Ya estaban informados de que el presidente iba a estar simple. ¿Cómo sabíamos? Sabían. ¿Cómo sabíamos? Sí, ¿y por qué no decir? Porque estaban informados, ¿para qué yo voy a decir? No es cierto, no estamos informados. Vamos a dejarnos de bueno, joder, como dice. Y le pregunto a ustedes entonces, a ver, ellos, o sea, el grupo oficial, en este caso, el líder máximo, que es el presidente, vetó, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? A ver, vetó ¿por qué? Y porque el INEO es un objeto. Así mismo dijo el asesor jurídico, es un objeto. y no se le consultó al presidente. Acá... Ahora, ustedes también vamos a ser sinceros. En primer lugar, la potestad del presidente de vetar es constitucional, nadie eso discute. Sí. Lo que llama la atención nomás, que todo el mundo alardeó de que el trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura. A menos teníamos que condecorar a Riera y a todo el... Cosa que yo reclamé, porque en el Consejo... no, pero hicieron un mejor trabajo que muchos años. Eso hay que decir que están mejorando. De repente hoy le escuchamos a Sergio Godoy y la independencia de los poderes no se puso de acuerdo con el Ejecutivo. ¿Y la independencia de los poderes? Los poderes no son independientes de elegir lo que quieren. No, pero... Y el presidente es independiente de vetar, pero el presidente en él primó un momento político, evidente. Sí, entonces no pueden ellos querer culpar al Senado. Nosotros ya hemos pasado por esta situación cuando se le eligió a Lovera Cañete. El Hugo no le gustó y bueno, se empezó de vuelta el proceso. Bueno, pero por ejemplo, de verdad, para mí acá hubo varias faltas, sinceramente, por lo del miembro de la Corte, digo. Porque se hizo realmente se intentó hacer una buena selección, en el sentido que de verdad se vieron los puntajes, se hicieron ¿cómo se llama la asamblea esta? La audiencia pública, todo, o sea, relativamente los tres que salieron, todos decían que sí, que la verdad que eran tres magistrados respetables, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo que yo no entiendo es por qué el presidente de la República
no les convocó a los 15 más a los 4, así es 15 y 4 que son, ¿verdad? Sí, 19. Ustedes, 19. Sí. Y a los 4 para hablar del tema como se habla en el Senado, como se habló toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van a hacer cada uno de los senadores llamar al presidente. El presidente le tenía que haber convocado. ¿O por qué, por ejemplo, el Partido Colorado no hizo el comité ejecutivo, ¿cómo se llama la comisión ejecutiva? No se reunió, ¿verdad? Y nos vio a ver, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Pues está bien que estemos peleados, pero acá hay 3 colorados, ¿verdad? La comisión ejecutiva del partido ya tomó una posición y bajó una línea. ¿Cuándo? ¿Antes? Mucho antes. Nosotros tomamos una posición acá. ¿Qué era cuál? Y de llevar adelante al juicio político. Sí, eso aparte. Bueno, no, es aparte. Hace rato que el partido tomó una posición y hace rato que no se escucha al partido, ¿verdad? No, bueno, pero hay que seguir insistiendo y que nos le escuchen en todo caso. Entonces se bajó una línea, hace rato que se optó por no hacer lo que dice el partido y la mayoría hacer lo que quiere, ¿verdad? Sí, así es cierto, el presidente tomó una atribución constitucional, ejerció su atribución, vetó y esa es la decisión, ¿verdad? Ahora hay que ver cómo se define el tema, ¿verdad? ¿Y cómo se define ahora el tema? Ah, buena pregunta. O sea, hay muchos criterios, ¿verdad? ¿Y cuáles podrían ser uno? Porque dice el INEO y Fran, yo no voy a hacer una acción de inconstitucionalidad ni nada. Bueno, puede hacer si es constitucional. No, por eso. No va a correr. Por eso no va a presentar ninguna acción. No, pero no vamos a discutir eso porque no va a presentar luego. Pero sí se va a volver a presentar, dice, si se llama concurso. Entonces, yo te voy a poner vamos a tener otra vez un pensamiento mágico. Sí. Vamos a suponer que le rechaza a INEO y Fran. Le rechazó a INEO y Fran. Murió la terna. Sí. Si decimos que la terna no murió, entonces tenemos que elegir otra vez a Linneo y Fran. Porque Linneo y Fran sigue siendo componente de esa terna. Volvemos a ratificarnos. Eso es una cuestión de nunca acabar. Por eso, de nunca acabar. Esto tiene que volver a foja cero. El Consejo de la Magistratura trabajar de vuelta, hacer de vuelta un brillante trabajo. Yo le pediría solamente al Consejo que publique las notas, las calificaciones. Porque los mejores no están en la terna. No, pero uno de los mejores está. Uno, pero son 3 con la terna. No, ya sé, pero según Linneo, no sé si miente, dice Linneo y Fran que él tuvo el mayor puntaje. Y bueno, pero 3 son. Después de haber solicitado una corrección, dijo. Después de haber solicitado o sea, que no salió el mejor y después pidió y salió el mejor. Acá hay gente... ¿Quiere decir que están dudando del Consejo de la Magistratura? No, yo no dudo, yo no opino. Gente del fuero que ejercen la profesión, creo que 1 o 2 salieron entre los 3 o 4 mejores, no figuraban en la terna. Entonces, para que sea totalmente transparente. A la hora de conformar la terna, evidentemente, existen elementos subjetivos también. Pero a la hora de hablamos de currículum y de... No, entonces el camino, si uno va a hablar de currículum y nota, eliminar el consejo y meter todo en un computador. Evidentemente no, pero es un elemento, es un elemento. Por supuesto, un elemento. Por supuesto, entonces una farsa. Por supuesto que es un elemento. No, pero es un elemento, está bien, son elementos, pero el elemento subjetivo, el elemento subjetivo está presente. ¿Por qué le veto? Y una es la cuestión que vos dijiste al comienzo, la falta de comunicación. Yo no sé si debería haber sido el presidente o debería ser... Yo no puedo vetarle a un individuo. Yo te voy a ser honesto. Si el presidente tiene poder de veto y yo voy a elegir entre 3, yo creo que también yo puedo ir a hablar con el presidente. Presidente, vamos a ponernos un poco acá de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? De estos 3, pero no hay 2 que te gustan más, este es más simpático, este es liberteño, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquiera de los 2 lados puede partir nosotros tenemos la potestad constitucional. Nosotros tenemos la potestad constitucional de la comunicación. Entonces, ahora, si vamos a quedarnos en lo que dice Enrique, en la potestad discrecional de cada uno de los estamentos, Senado, Presidencia de la República, sin comunicación, es probable que continuemos en la misma situación hasta que adivinemos el pensamiento del otro. No, por algo la Constitución le da al Senado la potestad de la designación del ministro de Corte y al Presidente de la República le da la potestad de que pueda designar el fiscal general del Estado. Por algo pasa eso, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, nosotros que tenemos la potestad y podemos elegir al hombre, cuando el fiscal general del Estado tenga que ser designado y el presidente quiera poner una persona de su confianza, también nosotros entonces podemos decirle, señor presidente, esto no es así. Bueno, efectivamente pueden así estar jugando. Cada uno
lleva la pelota y entonces nadie juega. Entonces cuando a mí me toca, yo llevo la pelota. Cuando a vos te toca, yo llevo la pelota. Comunicación es la solución, sin ninguna duda. Bueno, se me fue el tiempo, gente. Lastimosamente me van a sacar del aire ya, pues yo me pasé 10 minutos. Lo único que les digo es que efectivamente esta interna colorada está empezando a afectar diferentes estamentos de la sociedad. Y ojalá puedan, como mínimo, ponerse de acuerdo en algunas cosas para que no afecte tanto. Y después háganse pelota entre ustedes. Pero tendrían que ser más serios. Desde el presidente de la República y todas las instancias que vienen posteriormente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y una vez más tuve razón. Les dije bien. Pero ustedes, desde vos, Julio, vos, Enrique, todos ustedes, porque a vos también te dije, no hagan juntas las internas para autoridades con las municipales, porque ahora también le va a traer consecuencias a las municipales esto. Pero ustedes, tercos como son, y algunos sumisos y sumisas, que porque el presidente les dijo, cambiaron de posición. Pero una sola pelea así les va a tener ahora Mina Pedo. No, pero una gran pelea que va a incidir en las municipales. Pero bueno. Sí, bueno, pero una nomás. No, pero le va a sacar poder. Que en 2 meses termina todo. Buena atención, porque Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural, espanta mosquitos y moscas, cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora está en el Facebook, www.facebook.com/inca.par. Buena atención, visita Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondadú de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para residencias y casas quintas. Elegí hoy tu lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 061-500-395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, y ya sabes que lo mejor para tus fiestas, El Molino, una confitería tradicional de Asunción. Ya sabes dónde queda, España, casi Brasil. Ahí tenés los números, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Muchísimas gracias gente por estar acá este ratito con nosotros. La interna colorada va a seguir, algunos dicen que se acaba el 26 de julio, decían. Yo creo que continúa post 26 de julio y ese es el tema que grave en realidad. Pero bueno, ojalá racionalicen un poco más su conflicto y tenga menores consecuencias para el país. Chau, chau. Hasta el próximo miércoles en el nuevo programa Mina a la Carta. Una cena con diferentes sectores, artistas, políticos, etcétera, que vamos a compartir contigo desde Red Guaraní este miércoles a las 22 horas. Chau, chau. Saca de paseo a tus instintos. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblo representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Banco Continental, responde. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal. Calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcciones. Calidad y cantidad garantizada. Medital. Pronta Salud.